se encuentra con nosotros la diputada Margarita López, que ha descobijado un tema pues muy preocupante. Incluso en lo personal, por mi ignorancia, me he quedado pensando en qué tanto como buscadores de personas desaparecidas. Ella tiene una experiencia, 13 años, ¿cómo está? Sí, casi 13 años. Buenos días, saludarle. Muchas gracias. 13 años. ¿Cómo empezó esto de buscar? Se empezó a raíz de la desaparición de mi hija. Ya va a ser 13 años. Y buscando los restos de mi hija, los cuerpos que me decían que eran de mi hija, pues daba con otros cuerpos que debían tener una familia y tenían que regresar a casa. Desde Oaxaca, que ahí fue donde desapareció mi bebé, el gobierno me mandó a que yo buscara fuera de ahí de la zona militar a los informantes o halcones. En aquel momento, bueno, pues yo era una empresaria aquí en Michoacán, no sabía la terminología y salí buscando a una persona con un radio, como me dijo el general Murillo en ese entonces, y preguntándole si él era un halcón. Entonces, pues el tipo con molestia y asombro me contestó que necesitaba y entonces le referí que buscaba a mi hija. Le muestro la fotografía y entonces empieza mi andar en dar con paraderos de casas donde las tenían resguardadas a más de 100 jovencitas en un centro, ahí en la plaza, en la Alameda, en el rincón de la Alameda. En su momento todo solicitaba y exigía yo que se cateara ese lugar porque podía ser que mi hija estuviera ahí. Me decían que había jovencitas desde los 13 años hasta los 20 años. Mi hija tenía 19 años y entonces la autoridad en aquel entonces estigmatizaba a las víctimas. Por algo se la llevaron, algo debió haber hecho y mi hija estaba casada con un militar de fuerzas especiales y fue sacada de su domicilio por la fuerza, golpeada. Entonces, pues me di a la tarea, porque así me lo ordenaron ellos, tanto el procurador que estaba entonces, como el general regional y el general de la zona. Entonces empieza mi peregrinar, empiezo a ir a buscar a los municipios los restos que pudieran ser los de mi bebé y daba con otros cuerpos que decía, debe de haber otra mamá que esté buscándolos, debe haber otra madre que esté igual que yo y que no tenga a lo mejor los medios para venir a buscar a su hija. Entonces pagaba yo a los policías que estaban ahí, los EMEPOS, a los de investigación, para que dieran y a los medios de difusión para que se sacaran las características de los restos que estábamos encontrando. Entonces de ahí empieza el peregrinar de Margarita. Oye, pero eso no le tocaría a la autoridad. No. Hasta el día de hoy venimos haciendo, no solo Margarita López, sino cientos de colectivos en el país, venimos haciendo el trabajo que a la autoridad le compete. Le competiría a ellos. Le compete a ellos, pero ellos no lo hacen, Nacho. Ya nos hemos cansado. Yo he recorrido muchísimos estados. Aquí en Michoacán yo no podía entrar a mi estado por amenazas que tenía, porque he tenido atentados incluso aquí en Michoacán y los famosos levantones. Ya he tenido 2, entonces durante todo esto y pasar 6 atentados y 2 levantones, bueno, yo creo que me ha forjado y me ha hecho, sin no perder el miedo, porque siempre tenemos miedo de salir y no regresar, hacer las cosas bien hechas para que todo vaya fluyendo. Eso me orilló, Nacho, a que en la semana pasada yo tuviera que hacer público lo que jamás había hecho. Lo hice público porque estábamos muy vulnerables. A mí me extrañó mucho que me llamara la prensa y me preguntaran, oiga, díganos cómo está la fosa de Tacámbaro. Y decía yo, ¿cómo? Si nada más el comisionado estatal de búsqueda, el secretario de gobierno, parece ser que el gobernador y su servidora teníamos conocimiento de esa fosa. Entonces, el hecho de que me marcaran colectivos de Uruapan, de Pátzcuaro, me extrañaba mucho el que supieran de una fosa en Tacámbaro. Se suponía que nadie lo sabía. Normalmente cuando nosotros salimos a operativo, a la semana de que terminamos, subo a mis redes sociales
lo que se puede identificar, como son personas con tatuajes, acercamos los tatuajes, algún clavo, algún tornillo, alguna placa, la dentadura cuando traen brackets, que pudiera ser que las familias los puedan identificar. Las características más o menos cuánto miden, la complexión, porque todo eso te lo dicen los peritos, incluso la edad aproximada y el tiempo aproximado de haber sido ejecutados. Y entonces el hecho de que todo eso se estuviera filtrando y ver que no nos mandaban seguridad, que la Secretaría de Seguridad Pública en ese momento solo nos mandó 2 binomios caninos, que son los perros y los entrenadores, y a 3 elementos de caminos que iban con sus zapatos de charol. Entonces, la Fiscalía General de la República no había girado los oficios en tiempo y forma, estaba el fiscal con sus peritos, todos los peritos, y únicamente 2 policías de la Agencia de Investigación Criminal, la psicóloga, todo el personal que yo llevaba, y entonces me veo en la necesidad porque el ejército me dice, no nos llegó oficio y no podemos acompañarla. No iba Guardia Nacional, llegaron hasta el día siguiente, igual, 2 elementos con sus canes y 3 elementos de la Guardia Nacional que eran expertos en bajar a rapel, con 50 metros de cuerda en una barranca que era mucho más profunda. Entonces, sí era mucha mi impotencia y se me atreví a hacer ese video y subirlo a mis redes sociales porque es de la única manera que he visto ahora que reaccionan. A partir de ahí empiezan a la Fiscalía General de la República, solicito yo al general de aquí de la 21 Zona Militar y le mando la ubicación en donde estamos trabajando y entonces él de manera personal toma la iniciativa y me manda a unos elementos que venían incluso de Guanajuato, para que nos apoyara viendo el riesgo que conllevaba estar en ese sitio, perdón, y entonces empiezo a reforzar la seguridad con la policía que me presta el presidente municipal de Tacámbaro, el de Villamadero y el de Nocupétaro. Dirás, bueno, a lo mejor le mandaron muchísima gente, no, cada uno mandaba 4 elementos, pero por lo menos el contingente ya lo veías más grande y no sabían en ese momento cuánta seguridad llevábamos. Quiero decirte, Nacho, que en este momento, este sábado pasado, vino el director general de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la FGR, y vino a ver cómo estamos trabajando con tanta especulación que, como decía por ahí que había, vino a ver qué estaba pasando. Los restos llegaban allá a México cada tercer día porque nos mandaron una ambulancia para no estar pidiendo, el CEMEFO, ya que pidió el Ministerio Público Federal las instalaciones del CEMEFO en Tacámbaro y se la negaron. Entonces, como le negaron el guardar los restos ahí, bueno, mandamos traer la ambulancia para que se guardaran de manera digna los restos ahí, embalados y en sus bolsas para cadáveres. Me di a la tarea también de subir a las redes sociales quién podía venderme o apoyarme con algunas bolsas para cadáveres, y tuvo a bien algunas personas de la funeraria de aquí de Altozano, Santa Cruz parece ser, que nos vendieron las bolsas a precio. Entonces, yo estoy eternamente agradecida porque no sabíamos qué íbamos a hacer ante tantos restos que estaban ahí. Ahora, es que yo no entiendo cómo, bueno, usted es diputada, tiene ya una larga experiencia, desafortunadamente, pero que ese lugar no tendría que estar resguardado por la autoridad y peritos de la autoridad realizar esos trabajos. Lastimosamente sí, Nacho, pero no se hizo porque viene lo más delicado. Me refirieron los policías que unos días antes, unas semanas antes, habían estado ahí las personas de la Fiscalía del Estado y habían recuperado 9 cráneos completos. Porque ahí teníamos muchísimos más cráneos, nosotros los recuperamos, había muchísimos más cráneos que estaban fragmentados, que estaban separados, que tenían el tiro de gracia y tenían un agujero muy grande en la parte de atrás, y entonces se llevaron los más completos, y resulta que dejan todos los restos ahí. Este es un crimen muy grande, el que si vieron los restos ahí, no los dejaran resguardados, no se los llevaran,
no recuperaran absolutamente todo lo que estaba ahí y entonces corres el riesgo de que la delincuencia te pueda quemar los restos porque ya fuiste, ya te vieron entrar ahí, te quemen los restos, te los desaparezcan por segunda vez porque ya nos ha pasado. O desaparezcan a ustedes. O a nosotros también. Entonces, ya lo hemos hecho en Los Negritos, hemos estado recuperando lo que ellos dejan. Se llevan lo que una máquina retroexcavadora logra sacar a un lado y nos dejan la otra parte ahí. Si para identificar un cuerpo completo es complicado, imagínate tú el que una parte se quede aquí en el estado y la otra parte se vaya a la federación. Entonces, hay protocolos que se deben seguir, que no se están siguiendo, que alguien está haciendo omiso en ese sentido y que desafortunadamente los que están pagando los platos rotos son las miles de familias que tienen a sus desaparecidos. Pues, aparentemente sería la Fiscalía General de la República. O también aquí la del Estado. La Fiscalía del Estado quien llegó a recoger los 9 cráneos y dejó todo ahí. Sí, ellos se los llevaron y ya. Entonces nosotros llegamos y empezamos a recuperar. Nosotros con las peritos traemos antropólogo, geólogo, arqueólogo, criminalista y criminólogo que hacen sus funciones cada uno. Incluso traemos a especialistas en odontología para ver cuáles dientes son post-mortem y ante-mortem y empezar a incluso acomodar los dientitos que vamos cribando, que van saliendo en las cribas y que entonces ellos los van acomodando. ¿Cuántos? O sea, bueno, si pensamos que tenemos todavía, según la evolución, 208 huesos en nuestro cuerpo, ¿cuántos cuerpos consideran ustedes que hay? Porque también la han callado a usted diciendo, eso no es cierto, no hay tantos. Sí. Pero hombre, con que hubiera uno, por Dios. Hemos recuperado miles de fragmentos. Miles de fragmentos, ok. Sí. Se están separando, no Nacho. Pueden ustedes hoy decir... Sí, pues lo único, sí. Ahorita, el día de hoy, tenemos aproximadamente 58 restos completos. 58, sí, es correcto. ¿Los tienen ustedes? Se los llevó la Fiscalía General de la República. Okay. Se van recuperando diario, se van poniendo en la ambulancia y la ambulancia se va. En cuanto terminamos se va, deja los restos y vuelve a regresar. ¿Por qué ustedes tienen que hacer eso? Porque la autoridad no lo hace. ¿Y eso le corresponde a México? Eso le corresponde a la autoridad del Estado. Porque es aquí donde se cometieron los delitos. ¿Ha platicado usted con el fiscal o con el gobernador? No, bueno, sí que platiqué en su momento con el fiscal y le dije, tu gente está haciendo un mal procesamiento de las cosas. Iba a hablar con ellos, iba a ver que las familias no entraran, porque quiero decirte, Nacho, que a mí me refieren las familias que ellas entran. Ellas escarban y ellas empiezan a exhumar y una vez que exhuman le hablan, llevan a un perito de la Comisión Estatal de Búsqueda. Entonces, los peritos de cualquier institución no están facultados para dar fe, mucho menos para hacer cadenas de custodia, a menos de que haya un ministerio público ahí que esté dando fe y haya habilitado en ese momento al perito o a la perito y entonces puedan hacer el procesamiento, pero siempre con la vigilancia de ellos. Se viene haciendo de manera contraria. Van, exhuman y una vez que exhumaron, le marcan al Ministerio Público o al CEMEFO y llega el CEMEFO y recoge los restos y se los lleva. Sin una cadena de custodia, sin nada absolutamente. Lo entiendo. Por eso es que nos dejan ahí una parte más. O sea, ha sido muy complicado porque hay madres que han ido a buscarme donde yo estoy haciendo recuperación y me dicen, vamos, porque el cuerpo que recuperamos ayer eran 3 cuerpos completos y 1 sin cabeza. La cabeza debe estar ahí. ¿Qué tal y es mi esposo? Y entonces, ¿cómo me van a entregar a mi esposo sin cabeza? Entonces fuimos, ni siquiera estaba tapado el agujero que habían hecho, no tenía la cinta que se debe poner para que si otra autoridad llega vea que ese lugar ya fue procesado, los guantes tirados donde quiera, las batas quirúrgicas tiradas, y entonces ni siquiera trajes Tyvek, ni cubre calzado, ni guantes, ni cubrebocas. Cuando las madres suelen tocar unos restos con la mano, contaminamos el ADN de los restos y es más difícil todavía de poder identificarlos. Entonces, hasta el momento 58. Sí, hasta el momento 58. Y la autoridad, pues bien, gracias. Sí, han estado demeritando nuestro trabajo, denostando lo que estamos haciendo y eso a mí me ha molestado muchísimo porque tenemos la experiencia de más de 12 años y tenemos peritos especializados. Mira, Nacho,
Si no fuese como lo estoy narrando yo en este momento y lo he venido diciendo, ¿tú crees que la Fiscalía General de la República habría venido a verificar y habría enviado otro equipo de antropología forense y habría ampliado de una semana a otra semana más y por tiempo indefinido? Ahorita lo que me preocupa a mí es que las peritos están muy cansadas, todos andamos golpeados de donde quiera. Yo me reventó mi oído, una perito anda con la ceja abierta, otros que se abrió la rodilla, otros con golpes, todos. Por el acceso. Tenemos que caminar por un arroyo por casi 2 horas. Con rocas muy grandísimas que tienes que brincar, que tienen que empujar, y o tienes que ir sorteando todas las piedras que tienen lama y que eso lo origina que tú te resbales y caigas. Entonces, yo las veo ya muy cansadas. Llegó el otro equipo de antropología forense, pero quien lleva la secuencia de todo, lo que ha fijado y con foto y video, son las primeras peritos. Entonces, ¿esas primeras peritas de dónde son? De la Fiscalía General de la República, vienen de México. Ahora, aquí ya no entendí. 58 cuerpos localizados por ustedes, más los que se llevaron a la Fiscalía. No, son esos. O sea, nosotros estamos ubicando todo, estamos limpiando, las familias están yendo, perdieron el miedo, están yendo a ayudarnos a recuperar toda la basura, el PET, el vidrio, jeringas, de todo hay. En todo ese procedimiento, Juan, no sé si haya el que le diga a alguien en qué momento se identifica el primer cuerpo. ¿Cuánto pasa? Tiene que pasar. Traemos un rezago de más de 9 años. Y te digo que de más de 9 años porque tengo cuerpos que hemos recuperado con antelación, ya se han entregado a las familias, y ahorita tenemos un rezago de 9 años en servicios periciales de la Fiscalía General de la República. Pero si una madre identifica un cuerpo por la dentadura, se analizan los restos, se va a analizar cada uno de los restos, cada una de las partes, porque estaba todo dispersado. Acomodábamos los fémur de un lado, los huesos largos de otro lado, las vértebras, los huesos sacros. No hay una persona que tenga 2 huesos sacros ni 2 cráneos. Entonces todo eso se va contabilizando para ver, y las peritos dicen, bueno, aquí está todo lo de un cuerpo y se va contabilizando. Oiga, y bueno, tiene peritos, diversos expertos, eso debe de costar. Sí. ¿Y de dónde son los recursos? Ellos, Fiscalía General de la República los pone. Ellos los mandan. Yo pago las habitaciones, incluso de algunos policías que tienen que quedarse ahí, porque no hay un cuartel para los policías. El presidente municipal nos prestó sus instalaciones para que algunos de la Guardia Civil y los perros se quedaran ahí en Tacámbaro, exactamente. Dice usted que obviamente no trae debería traer una escolta. Debería traer, desafortunadamente, por el hecho de ser Mora, lo que pasó y traía escoltas y demás, y le hicieron pedazos, sí. ¿No? ¿Tiene miedo? Sí, porque ahorita ya no solo estás luchando contra la delincuencia, contra el sistema también, por haber abierto la boca. Y, perdón, ¿su hija? Mi hija la localicé después de 2 años, 4 meses y 19 días de estarla buscando, de haberme entregado 10 cuerpos, como el cuerpo de mi hija, haber ido a Estados Unidos y haber pedido en el Capitolio la intervención del FBI, de las peritos argentinas, para que me ayudaran a identificar los restos de mi hija, cuáles eran en realidad los restos de mi hija. Cuando finalmente me dicen, bueno, entonces yo me llevo a mi hija, quiero decirte, Nacho, que al día de hoy mi hija está sepultada sin una acta de defunción, porque en aquel momento me decían que mi hija iba a tardar yo todavía unos 2 o 3 años en recuperarla, porque tenía que hacerse un juicio en Oaxaca. Entonces me decidía que me llevaba a mi hija en la bolsa en la que me la estaban entregando, y en aquel momento llega personal de la Presidencia de la República, de Gobernación y de lo que era PGR, y entonces me dicen, nosotros arreglamos todo y puedes llevarte a tu niña. Me llevé a mi hija, efectivamente no hay un acta de defunción, hubo un acta de defunción apócrifa, y hasta el momento sigo sin poder tener un acta de defunción como tal de mi hija. Pero estaba totalmente identificada. Aparentemente sí, Nacho. Cuando a mí me dan la noticia me dicen, encontramos a su hija pero no tiene cabeza.
Entonces, de la única manera que yo podía identificar, así, a simple vista, mi bebé era con su dentadura. Yo la llevaba al dentista. Entonces, cuando finalmente me dicen ya apareció la cabeza, bueno, había similitud, pero como ya habían afirmado que los otros restos también eran de mi hija, se descartó a los demás y me dijeron, este es el cuerpo de tu niña, coincide con el ADN mitocondrial que se tuvo que hacer en Argentina y en Washington. Aquí no se hace eso. Aquí no se hace. Tenemos el aparato. Desde el sexenio de Felipe Calderón tenemos el aparato para el ADN mitocondrial. ¿Sí? Es algo muy grave, porque lo tienen embalado todavía en la Unidad Científica de Policía Federal. Por eso es que los restos de los estudiantes de Ayotzinapa se fueron a Hungría. Exactamente, estuvieron llevándose a Europa y no se han podido analizar muchísimos cuerpos que hay madres que dicen, mi esposo no está. Mis otros hijos son de otros papás y es muy difícil poder hacer una confronta de ADN. Es algo también que me gustaría hacer hincapié. A las madres les están haciendo tomas de muestras de ADN y les están tomando nada más a la madre o a la hermana o al hermano o al tío. Y tiene que ser la madre que proporciona el 50% del ADN y el padre el otro 50% del ADN. En caso de que no estuviera, entonces, bueno, se toma a la mamá, a la esposa y a un hijo, varón, y así consecutivamente vamos viendo con quién puede hacer una confronta, pero una sola persona no proporciona el 99.99% de ADN. Entonces, perdón otra vez por la pregunta, ¿hay seguridad de que era su hija para usted? ¿O usted piensa? Mira, ahorita estoy en el limbo porque después de casi 4 años llega el FBI y me dice el FBI, después de que yo ya había sepultado el cuerpo que me dijeron que era de mi hija, y me dice el FBI, está muy contaminado, no se puede dictaminar que sea un hombre o una mujer, mucho menos podemos dictaminar que sea su hija. Entonces, eso me puso a pensar, sí, porque cuando los restos de mi hija se encuentran, estaban en un estado de descomposición momificado, acartonado. Cuando a mí me llevan para hacer la identificación, me ponen la bolsa en el piso y entonces era una masa amorfa que no tenía absolutamente nada para identificarse y la abren para que yo la identifique. Entonces me dicen, bueno, coinciden un 99.99%, y dije, bueno, pues es mi hija y me la llevo. Pero cuando llega el FBI y me dice que no es mi niña, pues entonces ya no sabes qué pensar. Hay muchas cosas que han surgido últimamente, como el que he estado revisando y han cambiado las declaraciones de algunos detenidos, no sé por qué razón. Ya he presentado queja en muchísimas instancias. Voy a llevar el caso de mi hija a la ONU, a la Comisión Interamericana, porque ha habido muchísimas cosas que se han dejado de hacer, que han evitado que se hagan y muchísimas cosas más que se han hecho de mala manera. Entonces, pues yo creo que hasta que tengamos una certeza de todo eso y ver que no están dejando salir a los detenidos, entonces podré estar en paz y mi hija podrá descansar en paz. Pues diputada, yo le agradezco mucho su tiempo, que esté aquí con nosotros. Lamento sinceramente lo que ha pasado en su vida, pero finalmente también muestra a la mujer fuerte, a la mujer valiente, pues que además es solidaria con otras familias, ¿no? Con otras madres. Y pues no sé si usted quiere agregar algo más. Pues decirles que vamos a hacer una jornada de toma de muestras de ADN en pocos días, en un par de semanas, para que puedan proporcionar sus pruebas de ADN a la Fiscalía General de la República sin un solo costo. Van a venir peritos especializados de allá. Entonces que sea papá, mamá. Papá y mamá. Okay. Sí, familiares muy, muy directos. O los hijos con la esposa y la madre en caso de que estuviera. No se les va a cobrar un centavo. Vamos a tratar de que sea aquí en Morelia, porque hay mucha gente de Morelia que tiene hijos desaparecidos allá. No tienes idea de cuánta gente se ha acercado con nosotros, Nacho. Yo estoy muy agradecida del apoyo que nos han brindado, porque nos llevan aguas, sueros, bolsas para la basura, porque estamos recolectando todo eso. Y quiero externar mi gratitud eternamente a todos ellos, a las funerarias que nos han vendido las bolsas para cadáveres al precio que es, pero sobre todo el apoyo que nos están brindando, porque ahí nos ayudan a cocinar. Decirles que tienen más esperanzas ahora de que sus familiares puedan volver a casa,
que ahora que se hagan las confrontas de sus ADN, vamos a poder meterlos a la única base de datos que hay en el país, que la tiene la Fiscalía General de la República.